Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Todo por Jesús, nuestro canal, donde queremos acercarnos cada día más a Dios. Tú ya me conoces, mi nombre es Eduardo Sandoval, pero con toda confianza puedes decirme Lalo. Y aquí estamos, buscando en las redes sociales reunirnos, congregarnos, para hacer de esta una gran comunidad. Y hoy, tal como dice el título del video, vamos a comenzar con una serie de capítulos en los cuales vamos a estar hablando la razón por la que somos cristianos y cuál de los hitos históricos en la vida de Jesús nos entrega ese nombre y hace que cambie todo. Todo lo transforma, cambia nuestro futuro y también nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre la resurrección. Para empezar a hablar de resurrección, nos vamos a retrotraer a una situación muy importante que vivió Jesús. Y como ustedes saben, en Todo por Jesús hablamos y escuchamos a nuestro Padre Dios. Así que te invito a leer en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, en los versículos 9 y 10. Dice así: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Como diría mi hija pequeña, la Agustina, cáchate. Oye, fuiste al monte con tus amigos, venías bajando, y ahí uno te dice, no cuentes nada, hasta que resucite. Imagínate tú hoy día, un amigo va y te dice, hasta que resucite. Mira, si nos vamos a palabras sencillas, resucitar es devolver algo que estaba muerto a la vida. Imagínate, te lo dicen hoy, tu amigo. Burlarte es poco, ¿o no? Está bien, creemos en los milagros, pero burlarnos sería lo primero que haríamos, o por lo menos no le creeríamos. ¿Pero se acuerdan de este momento en la Biblia? ¿Qué es lo que había ocurrido recién? Jesús había tomado a Pedro, a Juan y a Jacobo, o Santiago también le decían a este muchacho, y los llevó al monte. Y ocurrió la transfiguración, en donde Jesús se comunicó con el profeta Elías, y también con Moisés y con Elías. Por eso les decía después a los discípulos, no cuenten. Porque, ¿qué hubiera ocurrido si lo contaban a los demás? ¿Le hubieran creído? Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de no digan nada hasta que yo resucite. Aunque esta no es la primera vez que Jesús hablaba de resucitar. Mira, deja las páginas de la Biblia abierta porque vamos a ir a Marcos también. En el capítulo 8 esta vez, pero en el versículo 31. Algunos versículos antes de lo que recién leímos. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que cuando les habló de resurrección una vez que bajaron del monte, no era la primera vez que lo había dicho Jesús. Ya se los había comentado antes. Y aquí quiero que nos detengamos un momento. Porque en palabras sencillas se los dije, es volver a algo muerto a la vida. Por lo tanto, antes de hablar de resurrección, debemos hablar de muerte. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Los hombres y las mujeres estamos preparados para la muerte? Reflexionemos un poco. Y la respuesta para mí, si te la digo, es no.
Los seres humanos nos resistimos bastante a la muerte. Y te quiero decir que aquí hay una contradicción. Porque siempre decimos que la muerte es natural. Todos sabemos que la única cosa clara que tenemos es que vamos a morir. Pero la muerte no es natural. Cuando Dios nos creó, no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir. La muerte del hombre no estaba en sus planes originales. Él nos diseñó para la eternidad. Y por eso es que sentimos la muerte como una intrusión violenta en nuestras vidas. Es como un diseño que estaba creado, pero que se resbaló y se rompió. ¿Has tenido que pasar por la muerte de un ser amado? ¿De un cercano o de alguien que amabas con todo tu ser? Dios nos creó para la eternidad. Es por eso que la muerte nos deja ese sabor tan amargo, esa sensación de tristeza, esa sensación de angustia, esa situación de incapacidad, ese momento en el que no logramos comprender, en el que esa persona que teníamos hasta ese momento de la mano, ya nunca más la podremos volver a tener. Y esto lo podemos ver en Génesis. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, te invito a leer conmigo el versículo 19. Y dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Para qué te traje, Adán? ¿Para qué te traje? Ya, si no nos hagamos los pulcros, si somos todos pecadores. Oye, ¿no hubiera ido a comer de ese árbol? Yo creo que usted y yo, como se dice acá, nos hubiéramos tirado pero de cabeza al árbol. Si a usted le hubieran dicho, mira, tú comes ese fruto y vas a saber lo bueno y lo malo, uy, de seguro lo hubiéramos comido, así que no culpemos tanto a Adán, no culpemos tanto a Eva. Todos somos pecadores. Pero desde el momento en que el pecado entró al mundo por esta desobediencia, es que la consecuencia ha sido también la muerte. Es por eso que a los seres humanos nos cuesta tanto aceptarla, porque no estábamos diseñados para vivirla. Íbamos a ser eternos en el jardín del Edén, hasta que la nación del fuego atacó. No estaba planificada esta muerte, salvo una excepción. ¿Sí? El Señor tenía una excepción escrita desde siempre. Y la vamos a estar hablando a través de esta serie de capítulos. Avancemos un poco en la historia, pero quiero ponerte en esta situación. Imagínate, estás en tu casa, estás en tu cama, estás viendo tele, tienes puesto YouTube, quizás estás viendo Todo por Jesús. Y de repente tu celular suena, dice ahí que te llama el Pedro. Aló, Pedro. El Pedro se comunica contigo y te dice que al J, sí, al J, ese amigo entrañable, ese amigo que todos quieren, ese amigo que une al grupo, ese que va a pedirle permiso a tu mamá y a todas las mamás del grupo una a una, porque el J es un pan de Dios. El Pedro te dice que al J lo están acusando injustamente. Así que en la plaza de tu barrio está en este momento la autoridad castigándolo. Tú te pusiste las chanclas como pudiste, ¿cierto? Las chalitas, sacaste un abrigo y saliste corriendo. Porque querías ver qué estaba pasando con el J. Te encuentras con el Pedro en el camino y llegan juntos a la plaza. En ese momento se dan cuenta que por los altos parlantes la autoridad dice que el J es declarado culpable y que al ser declarado culpable su castigo será la muerte.
Y que todo aquel que se conozca que es amigo o que sepa algo del J, también tendrá el mismo destino. Te vas a quedar callado, ¿verdad? Tienes miedo. Aunque él sea tu referente. Tú no quieres morir y por eso es que sientes que si dices algo va a ser la tuya la sangre que próximamente va a correr. Por lo tanto, ves a tu referente, a tu amigo, a tu partner, morir frente a todos de la forma más humillante posible. ¿Qué habrías sentido? Ese no es solo un vacío emocional, es el colapso de toda tu cosmovisión. Y ahí, volvamos atrás. Los discípulos no estaban esperando el milagro, no estaban esperando la resurrección. Estaban escondidos, estaban con miedo, estaban aterrados, oliendo solamente el perfume de su derrota. Imagínate hubieras estado tú como esos discípulos. Te vuelves a tu casa, te encierras en tu pieza, no prendes la luz, te tiras en tu cama, posición fetal, todo apagado, todo da vuelta en tu cabeza. El miedo, la culpa, la frustración, en que todo lo que planearon ahí quedó, en que toda la idea que habían construido ya no iba a pasar. Así quedaron los 11. Así estaban los 11 discípulos el día en que Jesús murió. En ese momento nadie, pero absolutamente nadie, esperaba que Jesús volviera. Imagínate el estado que estaban sus discípulos. Incluso las mujeres que fueron al sepulcro no fueron a ver el milagro. No fueron a esperar que el Señor resucitara. Ellas fueron a cumplir con un rito fúnebre. Y te lo quiero contar en Lucas 23, 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, ellas se prepararon para ir a cumplir con este ritual. Por lo tanto, cuando van al sepulcro y lo encuentran vacío, ellas lo primero que hicieron no fue alzar sus manos y gritar gloria a Dios, que Jesús resucitó. No, entraron en pánico. No estaba el cuerpo de Cristo Jesús. Pensaron que se habían robado el cuerpo. En Juan 20, María Magdalena sale corriendo diciendo que se habían robado el cuerpo, que no estaba en el sepulcro. Y la fe de los hombres era tan nula en ese momento que, tal como lo dice Lucas en su capítulo 24, los hombres no creían lo que ellas les estaban contando. Y le parecía locura todas estas cosas. Lo mismo nos confirma Marcos en el capítulo 16, cuando dice que ellos entraron en pánico también porque les podían culpar de haberse ellos robado el cuerpo y que también los mataran. O sea, fue una situación caótica. Y si se fijan en todo lo que nos dice la Biblia, ellos no asumieron que el Señor había resucitado. Por lo tanto, la revelación no vino desde su lógica, sino que vino desde el cielo, cuando los ángeles vinieron a contar la noticia. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 24, en Marcos capítulo 16 y en Juan capítulo 20. ¿Por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? Buena pregunta, ¿no? Hoy te quiero decir que dejes de buscar a Jesús en un código ético de muerte. Jesús no está allí. Jesús rompió el diseño de la muerte para devolverte el diseño de la vida. Así que si hoy sientes que algo en tu vida ha muerto y que no tienes esperanza, quiero decirte que sí la hay. Recuerda que los discípulos estaban igual en ese momento. Los discípulos creyeron haber visto el final, pero Dios estaba creando un nuevo comienzo. Así que no busques respuesta en el cementerio de tu pasado. Mi nombre es Eduardo Sandoval y este fue el capítulo 1 de la resurrección.
En los siguientes seguiremos profundizando para poder ver a este Cristo vivo entre nosotros. Recuerda, si puedes compartir este capítulo con quienes crean que va a ser de bendición. También suscríbete, dale like. Eso nos va a ayudar a que más como usted y como yo nos podamos reunir. Que tengas un gran día. Bendiciones.